tardes, días, noches, en la hora que nos están viendo o escuchando. Este es otro episodio de La Voz de la Conciencia. Y pues hoy tengo una invitada que desde la conocí, la verdad fue inspiración pura, porque creo que necesitamos más de este tipo de mujeres guerreras que son echadas para adelante, que no se detienen, que su transformación es muy bella, y he sido como testigo de cómo ha avanzado personalmente, espiritualmente. Creo que es una persona muy bella y que me inspira mucho, porque creo que todo mundo tenemos algo que cambiar en nuestras vidas, que, que hacer, y esa fuerza que ella nos da. Y a mí me encanta porque la sigo en redes sociales, y lo que ella hace, el baile, creo que la ha transformado también. Y entonces, básicamente eso es lo que trata este podcast de hoy, que es la transformación. Este, y para darles un resumen chiquito, ella fue adicta al alcohol, o tuvo una adicción más bien, y se pudo superar, y creo que eso es una fuerza de voluntad enorme. Y bueno, bienvenida, Caro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto tenerte. Mucho gusto, a mí también. Muchas gracias por esta invitación. Este es un halago. Gracias por tus hermosas palabras. También cuando te conocí, creo que empezamos a tener una conexión muy bonita y pues encantada de ver cómo emprendes este proyecto y más que nada transmites tus conocimientos y todo lo que la vida te ha enseñado y lo das hacia otros, y eso es parte también de tu propia alimento espiritual y tu propia retroalimentación, y es genial, es muy hermoso. Gracias. Muchísimas gracias, Caro. Creo que soy muy afortunada de tener a invitados como tú, que, como te digo, me inspiran mucho por su, ¿cómo se dice?, historia de vida y todo lo que han hecho. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, entonces en un ratito regresamos con más de La Voz de la Conciencia. La voz de la conciencia surge de la gran necesidad de expresar, de conocerme realmente tal cual soy, de cuestionar y reflexionar, ya que las respuestas las encontré dentro de mí. Y en este espacio hablaré de conciencia sin olvidarme de mi parte humana, que nos beneficia al amor propio, empoderamiento, crecimiento personal, emocional y espiritual, por medio de invitados con pláticas profundas, incómodas, pero también divertidas. Sé parte de este viaje que confío que te ayudará a cuestionarte, reflexionar y encontrar algo dentro de ti. Um, bueno, y gracias de vuelta. Ya estamos aquí para hablar un poquito más de este tema, que es un poquito para mí tabú, porque no se habla mucho. Creo que todo el mundo tenemos una persona, o al menos yo personalmente tengo familiares que han atravesado por este tipo de cosas. Pero antes de entrar al tema, me gustaría hacerte una pregunta de estas cartitas, que son un poquito muy profundas, Caro. Este, Antes de entrar al tema, a ver cuál. Eh, ok, uy, esta. A ver, ¿qué conversación no has tenido por miedo? Uy, no he tenido una conversación eh, con mi madre, con mi madre respecto a una experiencia vivida este, con eh, con alguien de mi familia. Entonces es una conversación que he decidido dejar a un lado por muchas cuestiones, pero sí creo que es una conversación muy profunda que la he tenido con mucha gente menos con ella. Creo que para mí ha sido muy duro también establecer como este tipo de conversaciones. Y yo más del lado de mi papá.
O sea, mm, establecer este tipo de conversaciones donde su reacción a lo mejor no puede ser lo que esperamos y claro, más bien le rompamos el corazón, porque yo también creo que tengo estas, que todavía no me enfrento por miedo a cómo van a tomar las cosas o cómo van a ser sus reacciones, y entonces mejor uno prefiere dejarlos así y no moverles, ¿no? claro, son situaciones en las que te preguntas, ¿voy a obtener algún beneficio? Ujú. Pones en la balanza y dices, no, no vale la pena, esto ya pasó hace mucho tiempo, eh, lo, lo sano, ¿verdad? Pero sin necesidad de involucrar a otras personas que tal vez no lo puedan tomar de la misma forma y es peligroso hasta cierto punto. Entonces, pues sí, lo pones en la balanza y dices, no tiene caso ya esta conversación, pues mejor lo dejamos así, ¿verdad? Sí, eso sí es cierto. Igual que mi papá, creo que, y más que nada que mi papá tiene un carácter muy fuerte, y digo, no, Mm, ¿sabes qué? Como dices tú, mejor uno lo sana y ya, ya es como, y también creo que también es algo muy personal, ¿no? Que a veces que ni terceras o segundas personas tienen que estar involucradas mientras tú las sanes, y hagas sanación o sea, para ti que has sido la afectada, creo que eso es lo importante, ¿no? claro, sí. Sí. Ok, y para entrar al tema, ¿nos puedes contar de esta, yo diría, de este aprendizaje que tuviste? Ok. Que- Pues mira, básicamente, bueno, pues pertenezco a AA desde hace 9 años. Entonces, pues mi llegada fue justo, siempre se nos dice que no hay tiempos perfectos para nada. Más bien todos los tiempos son perfectos. No hay hubiera llegado antes, hubiera llegado después. Siempre llegas en el momento correcto. Eh, y básicamente, pues cuando yo llegué fue cuando yo toqué un fondo de sufrimiento, así lo manejamos dentro de las agrupaciones AA, los fondos de sufrimiento, en donde te das cuenta que tu vida ya no tiene pies ni cabeza, que estás haciendo daño, que te estás haciendo daño a ti misma. Entonces, pues yo ya tenía mis 3 niños, estaba sola con ellos, ya había pasado por un divorcio y cuando yo pasé por ese divorcio, yo pensé que al dejarlo a él se iban a acabar mis problemas. Y al contrario, se fueron creciendo más porque empecé a agarrar la botella. Pues ya la agarraba de por sí, desde joven fui muy fiestera y todo lo que tú quieres, pero cabía dentro de un estándar regular, de acuerdo a la edad, de acuerdo a los impulsos. Pero en esa ocasión, cuando yo me divorcio, pues yo pienso que se iban a acabar los problemas y no, haz de cuenta que le meto el acelerador y empiezo a darme cuenta cómo empiezo a hacer daño yo también. O sea, yo creía que pues que mi expareja era quien hacía el daño. Claro que él lo hacía de otra forma, ¿no? Y al verme sola con mis 3 hijos y con una enfermedad que pues cuando llegas a un grupo se te dice que es incurable, progresiva y mortal. Eh, yo no sabía nada de AA, a mí me transmitieron el mensaje, o sea, hubo una persona que me dijo, oye, ¿tú quieres dejar de sufrir? Y yo volteo así como que, ¿cómo sabe esta persona que yo estoy sufriendo? Que yo no le he dicho nada. Pero ella conocía perfectamente el programa, ya tenía su tiempo, y vio, ¿verdad?, cómo me comportaba yo, cómo era mi dinámica. Entonces me dijo, yo sé que tú sufres mucho, necesitas dejar de beber, necesitas un lugar donde te sientas acompañada, donde sientas que te comprenden. Y me dijo, ¿no quieres llegar a un lugar donde te comprendan, donde no te juzguen, donde seas tú misma, donde puedas expresarte libremente y poder dejar de beber y dejar de sufrir?
y hacer sufrir a los demás, ¿verdad? A mi familia, a mis hijos y yo, pues, claro, principalmente a mis hijos, ¿verdad? Porque yo era una persona completamente neurótica, explosiva, y cuando estaba alcoholizada, pues también pues era el doble. Entonces, pues llego a doble A pensando que ya no había otra cosa para mí. Eh, ya había ido a la iglesia, ya había ido con los hermanos de religión, ya había intentado aprender a meditar, ¿verdad? Ya había como que medio tocado ahí ese terreno, pero no sentía que era para mí, no sentía que me fuera a ayudar porque no lo hice en su momento. Entonces, cuando yo llego a doble A, me dijeron, aquí te vamos a ayudar a ser la mujer que siempre has querido, este, déjate guiar, te vamos a guiar, déjaselo a Dios, ¿verdad? Y para mí no existía Dios, honestamente. Para mí era, no, Dios no me quiere, si me quisiera, no hubieran sucedido todas esas cosas que han pasado. Eh, eh, si me quisiera, pues prácticamente eh, eh, no me estuviera castigando de la forma en la que lo está haciendo. Fue una etapa de como de aislamiento completamente hacia Dios, hacia la religión o a la espiritualidad, que cuando llego prácticamente fue lo primero que se empieza a inculcar. Tú tienes, pues vaya, hay unos 12 pasos, hay unas 12 tradiciones, en donde paso por paso te vas dando cuenta de tus defectos de carácter, eh, te vas dando cuenta de tu enfermedad o qué te llevó a tomar, qué te llevó a drogarte. O sea, ahí es donde vas descubriendo, ¿vale? Y entonces, pues de repente me dicen, si no crees en Dios, como que tú crees en tribuna. En tribuna es subir a una tribuna literal y platicar, hablar. Esa es la sanación, hablar, expresarlo. Ujú. Y pues yo decía, ¿cómo otro alcohólico, verdad, me va a ayudar a mí? O sea, ¿cómo estas personas que vienen de la calle me van a ayudar a mí? Pero básicamente traen toda la experiencia, traen un sufrimiento idéntico al mío en diferentes escenarios. Entonces fue muy interesante empezar a escuchar y empezar a compartir. Ahí fue donde yo me dijeron, tú tienes que tomarte de la mano de algo, de una fuerza superior a ti, ya sea Dios, el Buda, la nube, las montañas, donde en lo que tú quieras creer, pero tienes que creer que algo superior a ti, a tu mente, a tu humanidad, te va a tomar y te va a guiar por el buen camino. Entonces ahí fue donde yo empecé a practicar y empecé a hablar con Dios, empecé a entender que Dios no castiga, empecé a entender que Dios es completamente amor y te ama y te acepta aún con todos los errores que hayas cometido, y te va a seguir aceptando siempre. Obviamente que para cada acción hay una consecuencia, pero eso no lo manda Dios. Dios en su totalidad es amor. Y entonces, eso yo lo empecé a entender y mi vida empezó a dar un giro completamente. Pues dejé de beber, no dejé de salir a las fiestas ni nada de eso. Obvio hubo un tiempo que sí tenía que limitarme porque sí me movía ver a otras personas beber y yo quería hacerlo. Pero yo sé, ¿por qué ellos beben y luego al otro día andan como si nada? Sí, pero ellos no son personas propensas como yo a deprimirse. O sea, en mi caso me daban depresiones muy fuertes. Entonces, pues, empezar a tenerle miedo a morir era lo que me decía, no puedes beber porque el beber te va a sacar de tu centro, ¿no? De donde ya te ha costado mucho tiempo, pues centrarte, ¿no? Estar ahí. Y se empieza a ver el cambio inmediatamente. Para empezar a aceptar que eres una alcohólica, o sea, que tienes problemas con el alcohol, es un paso gigante y Ujú. más como mujer, más en una sociedad muy machista, donde pues es mal vista una mujer alcohólica. Pero hay cientos de personas que lo sufren todavía en silencio.
Sí, creo Entonces, que ujú, yo estaba viendo cuando estaba tratando de investigar sobre este tema que creo que la adicción es como solo la puntita del iceberg. O sea, exactamente, abajo, como tú estabas diciendo, hay mucho sufrimiento. O sea, creo que todo mundo tenemos como pensado que la adicción simplemente es por algo genético, por algo... Bueno, claro que hay gente que es más propensa que la otra, pero creo que nos hemos olvidado de esta parte emocional que influye mucho estos patrones, porque a veces decimos, bueno, como por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De las 6 amigas o de las 7 amigas que van a la fiesta, al pori, siempre va a haber una o dos con las que se encajen con un tipo de sustancia, ya sea drogas, sea alcohol, y las demás no. Entonces es a veces, no es, ¿cómo se dice? No es creo que es la relación que uno tiene con la sustancia, que es lo que nos lleva, ¿no? Que es el sufrimiento, el dolor, a veces estas heridas o traumas de infancia. Para ti, Caro, qué fue ese sufrimiento que a ti te orilló a, a, a refugiarte a este tipo de sustancias? sí. Bueno, cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, pues había compañeros que platicaban pues que andaban en la calle, que ya estaban de vagabundos, que ya habían perdido todo, su familia, que ya todo, y yo decía, yo no pasé por todo eso, pero sufro igual que él. Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Se nos dice, Mm, no es qué tanto bebes, ni qué tantas drogas te metes, es por qué lo haces. ¿Por qué exacto. lo haces? Entonces, como dices tú, llegando al punto de tu pregunta, yo traía un sufrimiento o traigo heridas de abandono muy marcadas por parte de mi padre, que pues vengo de una familia disfuncional, a los 11 años me toca vivir un divorcio un poco traumático para mí, que quedó muy clavado en mi alma. Entonces, pues yo tratando de hacerme siempre la valiente, siempre la de que a mí yo soy chingona, yo también puedo, como que tratando de nadar y sobrevivir en un mundo pues prácticamente sola. Mi mamá pues en sus rollos, ¿verdad? En su duelo, tengo un hermano mayor, muchos años mayor. Entonces pues yo siempre solita. Y eso yo creo que fue lo que me llevó a cometer muchas cosas, a hacerme una mujer muy dependiente de relaciones muy tóxicas, de involucrarme con hombres que no eran buenos para mí, pero pues yo con tal de sentirme protegida, con tal de sentirme amada, no me sabía amar, no sabía lo que era el amor propio, ¿no? O sea, yo pensaba, yo decía, no, claro, yo me gusto mucho, estoy súper guapa, me amo, pero no, el amor propio también es ponerte límites y decir, Caro, esto no es bueno para ti, esto sí es bueno para ti, y a veces duele rechazar algo que tú dices, es que lo quiero, como el alcohol, es que quiero agarrar el pedo, o sea, quiero agarrar la bebida, pero claro, eso no te hace bien, entonces tienes que marcarte un límite por amor propio. No lo conocía, no lo conocía como te aseguro que muchísimas personas que beben y que se drogan siempre traen una historia de infancia, de abuso, de abandono, de maltrato y aparte traen una predisposición genética. En mi caso, mi padre es alcohólico. Entonces, pues yo lo veía como algo muy normal. Yo veía a mi papá que se ponía borracho y yo decía, pues andar borracho es pura fiesta, es pura alegría y entonces lo empiezo a reproducir a la edad muy joven, 14, 15 años, pues yo era la que sacaba, yo era la que de las amigas, como dices tú, la más propensa a andar haciendo todo lo que no se debía de hacer, y entonces, pues traía aparte una predisposición y luego aparte mi carácter, mi personalidad muy desinhibida, muy extrovertida, entonces me llevó por todo ese camino
en el que de repente dije, Caro, tienes que Mm, parar y asomarte a tu interior para saber qué es lo que está sucediendo contigo. sí, yo, como había dicho en un principio, yo tengo familiares que son eh, adictos, y lo que yo estaba pensando esta mañana es de que justamente lo que tú estabas diciendo, que tienen esta huella más que nada con el lado de papá, Ujú, muy marcada. Yo también tuve una época en mi vida que se podría llamar como propensa a la adicción, porque yo salía a las fiestas viernes, sábado y a veces domingo, cada fin de semana, estar con las amigas, a ver a dónde vamos a tomarnos, y era perderte. Y entonces en esos momentos yo pensaba como que la fiesta y todo aquí, pero ya cuando empecé con trabajo de introspección, me di cuenta que realmente lo que yo estaba haciendo era huir, porque en esos momentos también yo estaba teniendo unas dinámicas en mi casa no muy placenteras, igual del lado de mi papá. Y entonces me empecé a dar cuenta que yo le estaba huyendo al dolor. Yo estaba, y a veces haciendo este paréntesis, la semana pasada estábamos hablando con mi familia sobre las adicciones y todo el mundo le echaba la culpa al amigo. No es que el amigo es el amigo de mi hijo o el amigo, o sea, como que le echan eh, culpa allá afuera. Y entonces en eso yo dije, le digo, no, yo siento que para mí una adicción viene desde adentro, sino un hoyo que tú estás tratando de tapar. Entonces agarró mi mamá y dijo, bueno, y le preguntó a un familiar y le dijo, bueno, tú, para que hayas hecho este tipo de cosas, cómo tuvo tu infancia? Pero a veces ahí estaba su mamá al lado, ¿no? Entonces a veces no tenemos esa valentía de hablar y de decir, sabes qué, yo tengo esta herida y es muy profundo, y a veces es necesario ir a terapia, ir a este tipo de lugares donde, por lo mismo que tú estabas diciendo, te sientes juzgado por las otras personas que te van a decir que eres un exagerado, que entonces no podemos sacar lo que tenemos por dentro. ¿Y qué es lo que hacemos? Tratar de aliviar esto afuera, ¿no? ujú. Sí, no, o sea, básicamente es un tabú y no es muy bien visto porque pues también hay grupos que no llevan las reglas o no hacen como debe ser y hay otros grupos que sí, o sea, hay de todo, ¿no? Como en la religión, como en la espiritualidad, en otros tipos de agrupaciones, ¿no? Pero básicamente es pues que aquí te dicen, tú no veas lo que hacen los demás, tú haz lo que te haga bien a ti. Y pues sí, o sea, no te vas a poner a platicar con tu familia de, oigan, fíjate que yo que hice esto, hice lo, es muy difícil, o sea, realmente no vas a llegar a ese punto, porque también entras en la dinámica de que de que vas a herir, vas a lastimar, con tus Ujú. actos o con lo que se den cuenta, ¿verdad? Pues, ¿para qué? Entonces llegas a un grupo donde puedes hablar, donde puedes expresarte, donde tienes una emergencia, eh, tienes ganas de llorar, llegas y lloras, y no tienes necesidad de decirles nada, solo me siento triste, solo quiero llorar, solo quiero sanar, ¿verdad? Entonces es un lugar especial, pero obviamente también te puedes acompañar de algún psicólogo, este, pero por ejemplo la diferencia de un grupo a llevar una terapia psicológica es que al psicólogo lo ves, no sé, una vez o dos veces por semana, y el grupo, bueno, al menos a los que yo pertenezco, son 24 horas. Entonces tú puedes estar aquí todo el día, llegar en la madrugada, llegar en la mañana, en la tarde, a la hora que tú necesites estar o que alguien te escuche, siempre va a haber alguien. Siempre hay alguien aquí y es como que tu salida de emergencia, ¿no? Y pues yo la verdad
no lo dejo por lo mismo, porque digo, para mí esto es lo que ha funcionado, lo acompaño de mis cursos, de todo lo que yo pueda seguir aprendiendo, pero no dejo de venir al grupo porque para mí es fundamental sentir un lugar como un búnker donde yo pueda venir a resguardar. Sí, y es que creo que es, por eso creo que hay mucha gente que todavía no ha podido salir de esto porque no encuentran ese lugar, ¿no? Ese lugar seguro, ese lugar donde se sientan apoyados. Y como dices tú, no todos los lugares enseñan como tienen que enseñar. Y luego también es parte de un sistema donde las drogas hacen dinero y bueno, es un círculo Muy muy difícil, vicioso, es muy muy difícil. difícil de, Mm. muy difícil de salir porque también tengo familiares que han tratado de salir y todavía siguen. Para ti, Caro, ¿cuál fue esa fuerza que, que te hizo recuperarte? O sea, ¿qué fue lo que te hizo volver a ti? La fuerza y el motor principal fueron mis hijos. Fueron mis hijos porque yo estaba viendo el daño que yo estaba haciendo y dije, no quiero que se repita la historia, no quiero que se repita esto, no quiero que mis hijos sufran lo que su papá sufrió, no quiero que sufran lo que yo sufrí el abandono, ni ver a mi padre en esas circunstancias. Entonces, siempre fueron mi principal motor y lo siguen siendo al día de hoy, ya están grandes, pero me siguen motivando a no caerme, a no desistir, a no irme por la puerta equivocada, porque al final de cuentas ellos van a sufrir y yo no quiero que mis hijos sufran. Claro que sí. Sí, Y luego, creo que es muy esencial. Bueno, a mí que ahorita que me viene a la cabeza, yo tuve estos problemas mucho aunque tuve a mi papá muy presente, pero su ausencia emocional siempre fue fue demasiada su ausencia, ¿no? Y para mí creo que lo que a mí me salvó no irme a ese tipo es creo que el amor de mamá. Para mí el amor de mi mamá fue esencial, aunque no tuve a mi papá, eh, eh, emocionalmente creo que mi mamá hasta el día de hoy yo creo que su amor de ella fue la que me abrazó y no me dejó irme, o sea, sentí en ella un refugio y creo que eso es también muy importante porque tú eres mamá y creo que eh, uno como mamá, también yo soy mamá, quiere lo mejor para nuestros hijos y creo que al tú estar bien y tus hijos, y yo he visto a veces veo tus cosas en tu página que tus hijos están bien involucrados con tu danza, que eres maestra de danza sí, que para mí, te digo, o sea, para mí eres una inspiración porque de ese aprendizaje que tuviste con la adicción, ahora te has podido transformar en esta persona donde yo te veo bien ocupada con todo esto del baile que a mí me encanta. ujú. Siempre te he dicho que a mí el baile siempre ha sido lo más maravilloso. Cuéntame esta transición que tuviste al baile. ¿O siempre estuviste? Sí, mira, desde niña, pues desde niña, fíjate que yo a los 6 7 años, pues nos cambiamos de ciudad de donde yo vivía y no había nada, no tenía amiguitas, era una escuela nueva y mi papá tenía un trabajo nuevo y todo era muy difícil, ¿no? Me la pasaba muy solita, encerrada. Y entonces mi mamá pintaba sus cuadros y de repente veo una bailarina en puntas y le digo, mamá, yo no quiero parar aquí, yo quiero bailar eso, o sea, yo Mm, quiero hacer eso. Y mi mamá inmediatamente me buscó clases, la cual siempre he estado muy agradecida con mis padres porque para ese tiempo no era como muy bien visto, ¿no? O sea, lo tomaban como un hobby,
pero desde niña yo siempre dije, yo voy a ser bailarina. Me preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Bailarina. Y la gente se reía, jajaja, de eso te vas a morir de hambre. Y yo, no, yo voy a ser bailarina y yo voy a ser maestra de danza, maestra de danza, le voy a enseñar. Y siempre lo tuve, siempre tuve esa visión, siempre sabía hacia dónde iba mi rumbo. Y cuando se llega a la edad de la preparatoria que me graduó, mi papá me dice, ¿qué quieres estudiar? Digo, bailarina. Ok, me lleva a la universidad. Me dijo, no importa lo que tú quieras hacer, mientras seas la mejor y te esfuerces siempre en hacer las cosas bien, vas a triunfar en la vida. Entonces eso me quedó súper grabado. Este, y empecé mi camino desde muy chica, siempre bailé, pero ya profesionalmente a los 17 años, que me fui a Monterrey a estudiar. Y pues bueno, por cuestiones físicas, que también padezco mucho mis rodillas y todo esto, pues no pude terminar mi carrera, pero siempre fui una alumna muy constante, muy creativa. Me preguntaba la gente, ¿cómo le haces para hacer coreografías? Y yo no sé, yo solo escucho música y mi mente empieza a trabajar, mi mente empieza a pensar y entonces ahora que he desarrollado más mi parte espiritual me doy cuenta que pues son mensajes, me siento como una persona que transmite un mensaje porque siempre que se hace alguna obra o alguna danza, tú eres un conducto del universo. El universo me manda todo y yo solamente lo dejo ser y ahí es como fluyen las ideas, fluye todo. Tengo ese don, gracias a Dios, lo que siempre me dicen cuando me empezaron a preguntar, ¿cuáles son tus dones? Yo, pues mi don es hacer esto. O sea, yo lo descubrí desde muy pequeña, pero hubo esos lapsos, ¿no? Donde me casé muy joven, donde dejé la danza, me deprimí, luego regresé y luego volví a dejarla y luego me volví a deprimir y luego lo retomé. Ya cuando lo retomé formalmente, abriendo mi escuela, pues yo ya tenía mis 3 hijos, tenían 1 año, 2 y 3. Entonces, pues yo empiezo a buscar y a buscar cómo hacerle, me los llevaba chiquitos, incluso tengo fotos embarazada, dando clases con mi último bebé en la panza, ¿no? Y toda la vida me he dedicado a esto, pero, este, siempre viéndolo a lo mejor por el lado de que pues este es mi negocio, con esto voy a comer, como muy inconsciente del poder que tiene ser maestra, el tener una escuela, porque cambias vidas, este, eh, eh, inspiras, inspiras a tus niñas. Yo veo cómo las niñas se inspiran, cómo llegan las mamás y me dicen, mi hija dice que quiere ser Caro Cantú. Entonces yo digo, wow, o sea, no creo que ella quiera ser Caro Cantú, porque Caro Cantú tiene muchos lados, muchos matices, pero ellos ven al Claro. artista, ellos ven al artista, ellos ven a la mujer que hace, a la mujer que tiene la escuela, y es una fuente de inspiración que ha llegado a grandes alcances al grado de que he tenido exalumnos que ya son titulados de danza, se fueron a estudiar carreras profesionales porque les abres el camino, les abres la mente y ellos se van de aquí y buscan sus propios caminos y oportunidades y luego regresan y me dicen, Caro, es que gracias a ti yo pude descubrir esta escuela y descubrí mi camino y entonces eso es wow, o sea, saber que inspiras a alguien, a una sola persona que inspires ya cambia tu vida. Entonces, realmente siempre pensaba yo, no, pues es que hago bien el trabajo, pero digo, no, ellos hacen bien el trabajo conmigo, porque ellos me siguen inspirando a mí para seguir inspirándolos a ellos con el don que yo tengo. Entonces, pues por eso sigo trabajando y pues la danza siempre me ha sanado también, de alguna forma. Siempre hago coreografías que yo siento que van a llegar al corazón de la gente y llega, y entonces me llegan a mí también. Y digo, wow, esto es muy sanador para mí, pero también para las personas que lo están viendo y que lo están bailando. Entonces es un trabajo increíble que aún con todos mis altibajos, con todas las trabas y todas las etapas difíciles de mi vida,
nunca ha estado fuera de mí, siempre ha estado presente, pero creo que el día de hoy ya lo he tomado como esto que es, como el don, que no soy yo, sino es un poder superior, un universo que me manda qué es lo que yo debo de hacer. Y eso es como lo tomo el día de hoy. Fíjate que ahorita que me estabas platicando, creo que la música en sí es vibración, o sea, somos vibración, estamos constantemente vibrando, y creo que tú canalizas de esa manera. Como por ejemplo, he tenido varias invitadas aquí, eh, que tú las conoces. Cada quien tiene su forma de canalizar, cada quien tiene su forma de enfocar. Y creo que para mí, uno de los artes que más me llegan a mí, sinceramente, es el baile. Eh, el baile, yo a veces hasta Sandy decir que cuando ella canaliza sus velas se pone a bailar, entonces creo que es un poder el bailar, el poder este, expresarte, porque a veces no nada más expresarte es por la, o sea, por la boca o por comunicar, sino también bailar y como dices tú, la otra gente lo siente. Y sí es cierto, una vez que nos mandaste un video de una práctica en tu red que hiciste, Ujú. para mí yo lo sentí hasta que, o sea, fuera, no estamos en el mismo lugar, estamos en un teléfono y de hasta acá yo llegó tu interpretación de me siento, bueno, para mí fue la interpretación de estoy atrapada, estoy eh, atrapada en esto y quiero ser libre, ¿no? Entonces creo que eh, todo eso llega hasta y eres inspiración, fue para mí magnífico, la verdad me encantó, hasta todavía me acuerdo después de un año, un año, año y medio, no me acuerdo, y todavía me acuerdo porque sí, a veces es tan fuerte la resonancia que dejas que, que es hermoso. Sí, bueno, la danza es un lenguaje no verbal. Yo siempre les digo a mis alumnas, la danza es un lenguaje no verbal, entonces les desarrollo mucho lo que es su expresión corporal para que puedan hacer sentir al público. Yo siempre les digo, tienes que llegar hasta la última butaca del teatro y la persona que está en la última butaca del teatro tiene que sentir lo que tú estás sintiendo. Y así es como Sí. vibracional, realmente es vibracional. Entonces nos enfocamos mucho en esto, en transmitir, y aparte la selección de la música se hace muy minuciosamente, muy pensado para que el mensaje que yo quiero dar llegue como debe ser o mínimo te haga sentir algo. Porque pues el arte realmente tiene diferentes interpretaciones, cada persona lo interpreta a su conciencia o a su manera de pensar, pero el arte es arte y te digo, la danza es un lenguaje no verbal, que yo lo adopté desde muy niña y como yo creo que también fui como una niña muy solitaria porque no tenía este hermanitas, tenía un hermano pero mucho más grande que yo, entonces me la pasaba en mi cuarto con mi grabadora escuchando a Tchaikovsky y yo pensaba que andaba ya en el ballet ruso y me veía en el espejo y era, wow, mi mente me llevaba a lugares hermosos que pues yo creo que por eso nunca lo he querido dejar, porque realmente la danza me lleva a lugares intróspitos de la mente que dices tú no quiero salir de ahí, es realmente divino, es otro mundo, es como un mundo paralelo para mí. Sí, sí, eso es lo que te iba a decir, es esta imaginación que eh, al final es canalizar también, donde es como tu puerto seguro, ¿no? Es tu, esto es hermoso, a mí me encanta lo que haces y te iba a preguntar, hablando de la espiritualidad, Sí.
em, cuando, volviendo otra vez a lo de la doble A, que empezaste con la espiritualidad, Ujú. me habías dicho que al principio no creías, que decías, no, esto no, no es verdad, porque em, si Dios me hace, ¿por qué me está castigando, no? Porque me está, pero a veces siento que a veces no, no creo que sea castigo, es como uno elige lo que uno va a- bueno, así lo veo yo, no sé si tú lo ves así, pero creo que uno escoge lo que uno va a trabajar en esta vida, ¿no? Entonces ahí creo que fue también como trabajo tuyo, como trabajo personal, espiritual, que tú tomaste y creo que fue, ya veo a tu angelito aquí, una checa que lo hiciste muy bien, que lo super, prueba Para superada. superar. Sí, es cuando dice, Señor, yo no soy tu mejor guerrera, ya aviéntaselo a otro, ¿no? Los de los hospitales, ¿no? Pues bueno, yo realmente cuando yo llegué a doble A, pues si llegas en cero, ¿no? Empiezas a desarrollarlo, pero creo que el conocimiento más profundo llegó a mí en una etapa ya dentro de doble A, pero vuelvo a sufrir un divorcio bastante difícil, en el que yo sentía que no llenaba con lo que tenía aquí. Entonces empecé a buscar y a Mm, buscar y a buscar. Y fue cuando llegué a Los Ángeles, fue cuando llegué a Paz, mm, y fue cuando empecé a darme cuenta que todo lo que yo había vivido, pues yo lo había elegido desde antes de mm, nacer, todas estas cosas que nos han enseñado, que yo eh, me la pasaba renegando porque a mí, porque a mí, porque a mí, porque me tocó a mí esto. Y entonces, en ese momento, entendí por qué, ¿verdad? Y no era por qué, sino para qué. Y ahí las cosas empezaron a cambiar drásticamente, drásticamente empezó a cambiar mi autoconocimiento, superó completamente, como que me dio ese impulso que todavía necesitaba un poco más, y me fui de lo superficial a lo espiritual mucho más arriba. Entonces, mm, empecé a comprender muchas cosas, empecé a dejar de buscar culpables, empecé a hacerme responsable de mi vida y de las cosas que, mm, como dices tú, de la vida que yo quiero, pues me la tengo que crear. Nadie me la va a venir a dar, nadie me va a venir a cumplir mis sueños más que yo misma. Pero siempre estaba mm, esperando que alguien se hiciera cargo de mí, que alguien se hiciera, que tú eres el culpable de todo, tú eres el culpable, yo no, ¿verdad? Yo hice las cosas bien. No, todo ha sido parte de un plan perfecto de Dios. Entonces, cuando yo lo entendí ya de esa forma, descansé. Descansó mi alma, mm, y me pude conectar aún más conmigo misma y pude descubrir, ¿verdad? Esa parte aún más espiritual en el que pues aprendes un poco más de los ángeles, de que estás siempre acompañada, que todo tiene una causa y efecto, eh, y que realmente no hay nada que te haga daño. Eres tú quien elige que te haga daño. Entonces, desde que empecé a elegir que no me hicieran daño, desde que empecé a decidir que sí, que no, creo que empezó a mm, mejorar muchísimo más mi parte espiritual y mi entendimiento también, porque pues también ya estoy en una etapa pues de la adolescencia de mis hijos, que no es nada fácil en estos tiempos. mm, Entonces, pues eso me ha ayudado mucho a guiarlos, con la ayuda de mis cursos y todo lo que hemos tomado de espiritualidad, aparte de doble A y muchas cosas. Yo no me quedo tranquila, no me quedo sentada porque a mí me dijeron que yo venía a romper patrones para que mis hijos tuvieran una vida distinta. Entonces dije, sí, bueno, va,
no me gusta tanto sufrir, pero bueno, ya creo que ya pasó esa etapa del sufrimiento en el que ahora digo, bueno, si uno marca con el ejemplo, este, quiero que mis hijos reciban un buen ejemplo y eso es a lo que me he estado enfocando el día de hoy. Sí, creo que nosotras las que venimos a romper este tipo de patrones de linajes, Ujú, creo que somos bueno, a lo que yo he visto, somos las que tenemos esta personalidad muy fuerte, que tenemos esta energía masculina muy desarrollada. Creo que no es nada fácil tener que romper con creencias, con patrones, porque es como un reset, o sea, te tienes que, para poderte transformar, creo que una parte de ti tiene que morir. exacto, O sea, si me entiendes, como y volver a renacer, pero ya con otro tipo de creencias, con otro tipo de enfoque, o sea, como que ya tu energía la enfocas hacia otro lado porque ya lo que, esa parte de ti que murió ya, o sea, solo cumplió con una faceta de tu vida como para poder transformarte a esta con la que ahorita estás. Y creo que, híjole, yo tengo un hijo que tiene 12 años y yo apenas estoy viendo como la puntita de la adolescencia, ujú, pero tú que me imagino que tú ya tienes a tus, no sé cuántos años tengan en sí tus hijas, pero, y tu hijo, pero ya están, pues sí, ya están ya, mayores y ya, creo que es una sí. rebeldía total, Sí, ya ¿no? está, la mayor ya va a ser mayor, ya va a cumplir su mayoría de edad. Entonces sí ha sido como que un acompañamiento de muchas personas para poder, y más porque soy sola, yo soy mamá sola, soy papá, mamá, soy proveedora, soy la que tiene que dar el apapacho, pero también estirar las orejas. Entonces no es nada sencillo, la verdad es complicado, pero pues no es una tarea, pues por algo es una tarea que yo escogí, que, que estoy cumpliendo, trato de cumplirla lo mejor que yo puedo, pero sí, como dices tú, una parte de ti tiene que morir para que tú resurjas y yo literalmente hace, pues yo creo que ya 2 años sentí que morí Sí. de esa depresión tan profunda, este, pandemia, crisis económica, divorcio, todo el mundo se vino encima. Y ahí fue cuando yo pues, tuve que agarrar mis pedazos y decir, levántate, porque nadie te va a venir a levantar. Y eso fue lo que Ujú. me hizo a mí cambiar totalmente mi visión, cambiar totalmente lo que yo pensaba que era la vida. Pero sí, pues para realmente transformarte tienes que pasar por una etapa de dolor que lo tienes que pasar, porque si no lo pasas, Ujú. te quedas ahí estancado, te vas a quedar estancado en Eso ese es- dolor. Y no cualquiera, la verdad, se atreve a atravesar ese dolor, es muy fuerte. Pero pues bueno, yo no tenía opción, yo no tenía opción, o te levantas o te claro. mueres. Y yo no me quería morir, yo Ujú. decía, tengo tanto que vivir, tengo muchos proyectos, tengo mucha vida, quiero ver a mis hijos crecer, realizarse, quiero viajar por el mundo, tengo muchos sueños, ¿no? Entonces, no me quiero morir, tengo que resurgir. Y eso es en lo que me Claro. he estado enfocando, ¿no? En el resurgimiento de esta nueva versión de mí misma. Y creo que la mujer que te has convertido después de ese dolor, creo que vale la pena, ¿no? O sea, fue doloroso, fue intenso, sentiste que te moriste, pero la mujer que ahora eres, creo que valió la pena, ¿no? Valió toda la pena. Bastante, sí. Antes yo decía, gracias a esta persona por esta experiencia que me regaló para yo crecer y me dijeron, deja de darle las gracias a él, porque él solamente te puso la experiencia, pero quien decidió cómo actuar fuiste tú. Fuiste tú con Sí, tus herramientas, con tu voluntad, con tu fuerza, con tu fe. Y yo dije, ay, sí es cierto.
deja de agradecerles a las personas las experiencias, porque en otros escenarios este, pude haber actuado de otra forma y no estar a como estoy el día de hoy. Pero yo elegí Mm, actuar este, por el camino que yo pensé que era el más correcto y pues aquí estoy, completamente distinta, con un corazón limpio, más sana, más con otra visión completamente a como estaba, pero sí tuve que morir totalmente. sí, claro. Y para esa última pregunta antes de irnos, Caro, para esas personas que ahorita sienten que están muriendo y no ven la luz, ¿qué es lo que tú les dirías, o sea, para poderse transformar? Ay, pues hay muchas cosas que tomen su dolor, que lo sientan, que lo vivan, que se permitan sentir ese dolor, pero que nunca se queden ahí, que lo sientan, que lo acepten, que lo están sufriendo, pero que busquen ayuda, que se levanten, que tomen fuerzas de Dios, del universo, de quien quieran, de sus hijos, de lo que sea que los motive a cambiar, porque sí hay una vida después del sufrimiento, sí hay una vida después de tanto dolor, sí hay felicidad después del dolor y sí hay recuperación, sí la hay, sí existe, solamente que necesitas sentir, ¿verdad? Sentir ese sufrimiento, ese dolor, esa muerte literal que sientes, pero permítetelo un día. Yo decía, permítete, Carol, no te sientes bien. Ok, llora. Quédate en tu cama, llora. No tengo ganas de ver a nadie, pero llora. Sácalo, exprésalo. Y mañana te vas a levantar porque mañana va a ser otro día y tienes una nueva oportunidad de hacer las cosas. Y así lo pensaba diariamente, que tenía la ansiedad y la depresión encima de mí. No era fácil y decía, Dios, qué día tan horrible. Ok, pero gracias. Gracias porque mañana va a ser otro día. Y así fue transformándose los días y eso es lo que yo le digo a la gente, que no desistan, que busquen ayuda totalmente, el tipo de ayuda que quieran, pero que la busquen, que acepten que tienen un Mm, problema y pues que quieran salir adelante. Hay un camino, hay una vida después de esa barda, de esa pared tan grande, negra, de esa nube. Cuando la atraviesas, hay un campo enorme de felicidad. Entonces, que se atrevan y que no se queden ahí, que busquen ayuda. sí, claro, que se atrevan a vivir porque la vida es hermosa y pues muchísimas gracias, Caro, Gracias a ti. por ser inspiración, por transmitir esta energía y todo lo hermoso que eres. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon o nos vieron. Y como siempre digo, cuando te haces consciente de algo es cuando empieza tu sanación. Y gracias por regalarme un poquito de su tiempo y que es muy valioso para mí. Y pues si les gustó este episodio, compartan. Y pues muchísimas gracias, Caro. Fue un placer tenerte aquí. Gracias, igual. Eh, Eres inspiración, Gracias. mucha inspiración. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que haces. Eres tremendo. Eres tremenda. Gracias. Gracias. No, gracias a ti por estar aquí. Que lo hacen posible, claro. Claro que sí. Muchísimas gracias. Nos Un vemos. placer. Besitos. Bye. Chao. Bye.